Martín Lustó, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Eduardo. ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás? ¿La vio o no la vio a Cristina ayer? No, no la vi a Cristina. No. Pero leyó, sabe lo que dijo. Sí, sí, leí después lo que surgió en distintos lados. ¿Miente? Muchas veces. Manipula la propia historia del kirchnerismo, manipula la propia historia de sus presidencias y además sigue insistiendo con que estaba todo bien cuando ella era presidenta. ¿Y por qué perdió ese proyecto en el 2015? Claro. Los argentinos querían salir de ahí, ¿no? Ya va a ser 12 años, 13 años que la Argentina no crece. Y parte de eso. El kirchnerismo tuvo 3 etapas. Una en las que creció, porque la Argentina rebotaba, y después tuvo viento de cola. Argentina tuvo una depresión económica, cayó de octubre del 98 hasta mayo del 2002, y después rebotó hasta octubre del 2005. Cuando tuvo que tomar medidas para crecer definitivamente, ahí es cuando las cosas empezaron a funcionar peor. Ella insiste con que el mejor gobierno fue 2011-2015. ¿Pero qué pasa si un año crecía? Los argentinos estaban mejor en ese momento. Un año crecíamos, otro no. Un año crecíamos, otro no. Nos estancamos. Cayó el ingreso por habitante. Cuando asumió el kirchnerismo había superávit fiscal, superávit de cuenta corriente, es decir, acumulábamos dólares, superávit en la balanza energética. La inflación era 4% y el PBI crecía a tasas chinas. Cuando terminamos, no había reserva, estábamos estancados, había déficit de la balanza energética, había déficit fiscal y déficit de cuenta corriente. Y no había un dólar en el Banco Central. Entonces, la verdad que no resiste. Y además hay insisto, hay un juicio que es mucho más contundente, que es cuando la gente tuvo que votar entre que continuara ese proyecto u otro, votó a otro. Tal cual. Tal cual. Ahora, en un momento de la charla, ella decía esto, sobre los $2.500. Lo manejaron diferente, pero... No, perdón. Hasta el 10 de diciembre del 2015, los argentinos podían comprar $2.500 por mes. Me puteaban en colores. Por eso decían que Y era un mucha cepo, gente podía comprarlos. que era, primero, Que eso es importante. primero, se podía comprar $2.500 por mes y mucha gente podía comprarlo. Porque teníamos el mejor salario de América Latina y teníamos la mejor jubilación de América Latina. ¿Es verdad ese dato? Bueno, cuando ella habla de los salarios y jubilaciones en dólares, los mide siempre el tipo de cambio oficial, Claro. ¿no? Que no es el real, nunca fue Bueno, el no real. es el real. Ella introdujo el cepo en 2011. Ella y Kicillof introdujeron el cepo en la Argentina, después de la elección. Y ahí, como digo siempre, eso empezó a ser la ducha de los tres chiflados. En el momento que hay cepo, se pueden acceder menos a dólares, empieza a haber más inflación relacionada con el otro dólar, entonces empieza a meter restricciones en las importaciones porque el que importa, importa más barato. Cuando meto restricciones en las importaciones, empieza a haber un canal A y un canal B, y algunos acceden y otros no. Empieza a haber problemas de insumos. Bueno, ya lo que estamos viviendo ahora, que nadie sabe a qué precio tiene que reponer, nadie sabe si va a poder conseguir un repuesto. El día a día es absolutamente imprevisible. Yo me encuentro en las recorridas con gente que llora porque si tiene un gasto imprevisto después ya no puede pensar en cómo sigue, no este mes, el siguiente. O sea, ahora viene el invierno, tienen que cambiar un suéter, tienen que comprarle una campera a un hijo, se les rompe algo en la casa. Y después, por otro lado, la disrupción de tener que contemplar la inflación cotidianamente. La ciudad de Buenos Aires está llena de comerciantes. Cuanto más uno baja del poder adquisitivo y va a un barrio con menos poder adquisitivo, ¿dónde se abastecen? ¿Dónde se abastece? El otro día estaba en La Carbonilla, un barrio con mayoría de peruanos. Hay un montón de comercios chiquitos. ¿Dónde se abastecen? Van a mayoristas. ¿Sabés en qué gastan una enorme parte del día? No en vender y ganarse el mango. Gastan una enorme parte del día en meterse en internet o recorrer los mayoristas para saber cuánto valen las cosas que ya tienen. Porque por ahí cambiaron de precio en el día o en la semana y todavía ellos tienen stock y no saben a qué precio tienen que vender. Y no es están en un cuaderno anotando los precios de las cosas para saber a qué precio los tienen que vender. Imagínate gastarte 2 horas por día de eso. Tremendo. Ayer volvió a insistir sobre el tema de la emisión, que la emisión no es el problema de la inflación. No, eso no. El problema es
la deuda con el fondo, el acuerdo con el fondo. ¿Es verdad eso? A ver, cada vez que hay déficit, cada vez que... Quiero recordar esto, cuando asumió el kirchnerismo había superávit, ¿sí? Había tantos dólares, se entraban tantos dólares que un día Kirchner dijo le voy a pagar cash 9.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en 2005. Viento de cola de la soja, $600 tonelada, ¿no? Pero pues entonces esa era la situación, eso se transformó en un déficit. Cuando se transformó en un déficit empezaron primero a endeudarse con Venezuela, bono con Venezuela, después a usar los fondos de los jubilados, ¿sí? Es decir, le ponían deuda a ANSES y le ponían deuda a PAMI, ¿sí? Por debajo de las tasas de mercado, quiere decir que eso iba licuando las tenencias que tenían PAMI y ANSES. Después manotearon las AFJPs. Y después cuando ya no tenían dónde buscar plata, porque se les cerraron los mercados, porque ella habla de deuda, pero recordemos lo siguiente, Kicillof cerró un acuerdo escandaloso con el Club de París, con Terreloj. Lo mismo que la compra, la expropiación y el pago a Repsol. Claro. Y aerolíneas. Y aerolíneas. Y encima salen mal después del punto de vista judicial, con lo cual Argentina se vuelve a endeudar porque tiene que pagar aquello que le hicieron juicio. Pero Cristina, una vez no lo cuenta como deuda. No, solamente claro, no es deuda. Como deuda No lo es del deuda. Fondo Monetario. Sí, Las todo otras es deuda. deudas, no. Todo es deuda. Claro, obvio. Todo es deuda. Y todo te fuerza a tener una política para ver cómo lo repagás. Ahora, ¿el fondo puede imponer condiciones? Sí, sí, porque te presta mucho más barato que los demás. Pero curiosamente, a este gobierno, curiosamente, no le impuso ninguna condición. Le dijo, tienen que acumular reservas. Si uno mira el paquete, ¿qué tiene el paquete del fondo? Le dice, tiene que acumular reservas. ¿Argentina tiene que acumular reservas? Sí, aunque no lo diga el fondo. ¿Por qué? Porque no tiene dólares. Tiene que acumular reservas. Tiene que bajar el déficit y tiene que emitir menos. 3 cosas que teníamos que hacer, igual nos la dijeron o no nos la dijeron. Entonces, acá no hay ninguna condicionalidad. Y de hecho, Massa está yendo a buscar más plata 12.600 millones. del fondo. Más plata del fondo. Ahora, yo lo que decía es, el kirchnerismo arrancó sin déficit, arrancó con superávit, lo transformó en un déficit. Después fue viendo cómo financiaba ese déficit. Cuando se le acabó la posibilidad de emitir deuda, cuando se le acabó la posibilidad de ir y tocar una caja, las AFJP, ¿qué decidió hacer? Emitir dinero. Y cuando emitís dinero, bueno, sí se retroalimenta la inflación. Cuando arrancó Alberto Fernández, los billetes de 1000 son del 2017. Claro. Este es el poder adquisitivo, ¿sí? Si este es el poder adquisitivo cuando arrancó Alberto Fernández, cuando termina Alberto Fernández, el poder adquisitivo de un billete de 1000 es esto. Así de chiquitito. Esto es lo que sentimos cotidianamente. Que esto alcanza cada vez para menos. Y pensar que ese es el billete de mayor denominación, por lo menos hasta ahora, porque ahora va a venir el de 2000. $2, sí. Es el billete de máxima denominación de nuestro país. Sí. La otra vez Rodrigo de Loredo decía que pasó por acá cuando venía y que en la verdulería el mango valía 450 pesos. Y entonces dijo, estos son 2 mangos. Claro. Sí, son 2 mangos. Sí. Sí, claro. Bueno, eso es lo que está pasando. Claro. Y esa es la sensación que tenemos y por eso la angustia. Y una además, palta creo que vale algo así como 650 mangos o una cosa así. Así que no alcanza para comprar 2 paltas. Depende de dónde, sí. Sí. Con el billete de máxima denominación, hoy ya uno no puede comprar una pizza grande de mozzarella. No, apenas alcanza para 1 kilo de yerba. Apenas alcanza, dependiendo de dónde, para 1 litro de aceite. Por eso la gente no llega a fin de mes. Pero claro que por eso no llega a fin de mes y por eso hay una angustia muy grande y por eso hay mucha ganas de salir de donde estamos. Por eso también es tan importante que funcionen los bienes y servicios públicos. Vos pensás que si en muchos lados de Argentina, ahora si querés se revierte por la malaria, pero en muchos lados de la Argentina en un momento producto de que las clases se suspenden o los docentes no van o que el entorno socioeconómico te genera preocupación, la gente deja de elegir la educación pública. Deja de elegir la educación pública, una familia en la ciudad de Buenos Aires por ahí gasta 25, 30, 40% de su ingreso en tratar de educar a los chicos. Claro. Y necesitamos otra vez una escuela que vuelva a ser faro y que vuelva a elegir como primera opción las familias, la clase media. El otro día Cristina dijo que aprendió de usted de economía. Quiero que recordemos esto ocurrió en el Senado. Ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Deberían haber aprendido economía también. Me enseñaste vos con la 125.
¿Cómo fue ese cruce? Sí, yo tengo cruces con Cristina todo el Frecuente, tiempo. ¿no? Sí, bueno, también como el día que para explicar la fuga de capitales le leí sinceramente su libro en la cara, donde ella cuenta Exactamente. cómo le decía a Néstor Kirchner que fugaran la de Santa Cruz y cómo le dijo que fugaran la personal. Dijo que hasta lo fue a ver un oficial de cuenta, el JP Morgan, para sacar la plata. Bueno, eso es fuga, eso es fuga. Yo tengo cruces todo el tiempo con Cristina, sí. Sí. Ayer Cristina habló de la elección que viene, ¿no? Y ella, su teoría es que, bueno, están en problemas, ella admite que están en problemas y que la historia es llegar al balotaje, ¿no? Y que es una elección de 3/3 y que es una elección de pisos, no de techos como en el 2019. ¿Está de acuerdo con eso? A ver, primero soy muy respetuoso del votante, entonces no sé qué va a decidir la gente cuando vaya a las urnas. Ya hemos visto que en un montón de lugares las cosas no fueron como se proyectaban. Exactamente. ¿Sí? En La Pampa decían que iba a 15 a 20 puntos y Martín Berongaray no ganó por poquísimo en la mejor elección histórica que hizo el radicalismo o el espacio no peronista en La Pampa. En Jujuy decían que Morales iba a sacar 40 y los libertarios daban en 10 y salieron 53. Entonces, la verdad que estamos viendo poca fiabilidad de las encuestas. Sí veo con preocupación cuando Cristina dice eso, que básicamente está viendo cómo preserva lo propio. ¿Qué quiere decir? No está diciendo, esto es lo que queremos que pase con la Argentina. Esta es nuestra propuesta a los argentinos. Está diciendo cómo hacemos nosotros para sacar un piso tal, estar un poquito por arriba de nuestro piso. Para no salir tercero y poder llegar al balotaje, ¿no? Y para seguir siendo una fuerza relevante. ¿Para algo en particular? No, porque para algo en particular tiene que hablar de su propio gobierno. O sea, está mostrando debilidad ahí. No, yo le digo, está mostrando debilidad desde el punto de vista de está viendo si llega al balotaje, pero además la pregunta es qué le está proponiendo a la sociedad. Y la verdad que no le está proponiendo nada. Cuando dice eso, lo único que está proponiendo es tenemos que mantenernos en la arena política, en el escenario. ¿Por qué no puede proponer nada? Porque este es su gobierno. Este gobierno, que tiene una inflación en alimentos del 10% mensual, es su gobierno. Ella lo desconoce a este gobierno. Claro, y ahora, en los últimos 6 meses, dice que hay que tener un plan. Es para el 23. ¿Y qué pasó con No existió. del 2019 al No 2023? existió. No No existió existió. y no hubo un plan. Y no hacía falta, ahora hace falta un plan. Ella es la vicepresidenta de la Nación, no se olvidemos. Es la presidenta del Senado, es la vicepresidenta de la Nación. Y quien eligió al actual presidente, ¿no? Sí, claro. Entonces, a mí lo que veo de eso es como si yo en la ciudad de Buenos Aires dijera, en lugar de qué es lo que queremos hacer con salud, con seguridad, con educación, con el tránsito, dijera, nosotros tenemos que tener un piso y ver si vamos... Uno cuando hace campaña, ¿sí? Lo que tiene que hacer es propuesta tras propuesta y competir para que la gente elija. Ella ni siquiera está hablando de eso. ¿Qué está diciendo? Básicamente, no fondo, no fondo. El pasado mío fue glorioso, que no lo fue, y tenemos que ver si arañamos el balotaje. Ahora, que tres... A ver, ni Alberto, ni Macri, Mauricio, ¿no? Ni Cristina estén en el tablero. ¿Eso es bueno o no para el país? Yo creo que abre una etapa de liderazgos distintos, de liderazgos nuevos. Si es bueno o malo, yo siempre creo que la renovación es buena y peleo en todos lados por la renovación. También depende de las calidades de los liderazgos que emerjan y de las propuestas. Insisto, acá hay que hablar de cuáles son las cosas que hay que hacer. Nosotros en la ciudad hacemos eso permanentemente. Recorremos y tenemos propuestas en cada área. No hay un tema de discusión de cuál es el número, cómo uno llega. Uno tiene que hacer propuestas y la gente valida eso a la hora del voto. ¿Guada? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y hablando de propuestas, ¿qué te diferencia a vos de los otros potenciales candidatos en la ciudad de Buenos Aires? De Jorge Macri y de Fernán Quirós. Claro. Mira, nosotros hace rato que tenemos una visión de la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con lo siguiente. El PRO estableció un método de gestión, un método que es muy interesante y fue aplicado a un montón de áreas. Nosotros creemos que ese mismo método se puede llevar con otra sensibilidad y otra potencia a áreas que son sumamente relevantes para el quehacer cotidiano. En educación, por ejemplo,
lo paró la pandemia, pero nosotros vemos grandes obras del PRO en un montón de áreas, pero tenemos escuelas que tienen déficit de infraestructura y hay que acelerar la calidad de la infraestructura que tienen las escuelas. ¿Por qué? Porque es una señal de cuán importante es para vos la educación. Tenemos que ir a abordar la educación y garantizar vacantes inclusive entre 0 y 3 años y hay, a pesar de que se han reacomodado las vacantes y que hay, el déficit se palió, hay todavía necesidad, por ejemplo, de escuelas secundarias en el sur. De la misma manera, en salud, hoy el 147 no funciona, no es una buena manera para poder acceder a un turno. Hoy estuve a la mañana en un CESAC, que es el CESAC 44 de Lugano, que está atrás de la UTN. Ese es un CESAC modelo, tiene ecógrafo, cuando digo ecógrafo, tiene el aparato y tiene alguien que hace ecografía, un experto en imágenes. Pero, por ejemplo, no tiene rayos X, a pesar de que está armado el lugar para poder tener rayos X. Los pediatras me contaban que, por ejemplo, cuando tienen alguien, un chico de 5 años que no puede hablar, necesitan fonoaudiólogo y faltan en el sistema, además. Entonces yo creo que hay una visión distinta a partir de lo que ya se construyó, de cuánto puedes usar de ese método para mejorar otras prioridades. Tenemos un problema hoy en seguridad que hay un montón de presos en comisarías. El gobierno de la ciudad tiene que hacer la gestión que corresponde. Los presos no tienen que estar en las comisarías de la alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen, no solamente porque ocupa mucho personal que no está, por ejemplo, patrullando el sur, sino que además generan problemas de hacinamiento y generan problemas a veces de revuelta dentro de las propias comisarías porque hay 3 o 4 veces más gente de la que podríamos tener. De la misma manera que en los piquetes. Yo ya expliqué cuál tiene que ser la aproximación de la ciudad con los instrumentos que tiene para con los piquetes. Hay una parte que es nacional, ¿sí? Porque son muchos viniendo a protestar contra el gobierno nacional. Pero después la ciudad tiene varios instrumentos. Primer instrumento, tiene que sancionar un código de contravenciones distinto, igual que lo hizo Mendoza y lo hizo Jujuy. Y vi que Patricia Bullrich lo acaba de decir. ¿Sí? Esto que vengo diciendo, que ese es el mecanismo. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés que tener permiso para poder protestar. Obviamente que hay libertad de protestar, pero tenés que tener permiso para dónde y cómo. Si te excedes o haces algo que no corresponde, te embargan cuentas de los responsables que fueron a pedir el permiso. Segundo punto, no se puede venir con chicos a las manifestaciones. Nosotros, todos como sociedad, hacemos un esfuerzo para pagar planes. Y esos planes son para que los chicos estén en la escuela. Si vienen acá, hay una penalidad. No pueden traer chicos a los actos. Punto número 3, tenemos un anillo digital en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo detectar todo aquel que opera en la Ciudad de Buenos Aires y un día se le ocurre que va a usar la unidad de transporte para traer gente a protestar y entonces le revoco el permiso para circular por la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, en educación o en salud, por ejemplo, es cierto que los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires los construyó la Nación antes de que la Ciudad de Buenos Aires fuera autónoma, pero hoy los mantenemos los porteños. Y hoy los porteños no tenemos prioridad, por ejemplo, en turnos programados en los hospitales. Y yo creo que los porteños tenemos que tener una identidad digital para lo cual todo el Estado, cuando tengas que hacer un trámite, circule alrededor de tu identidad digital, en lugar de vos ser alguien que va circulando por las distintas reparticiones, pero que eso sirva, entre otras cosas, para tener prioridad para algunas cuestiones en la Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas son los turnos programados. O sea, la gente de provincia, por ejemplo, no se podría atender. La gente de provincia se podría atender, claro que se podría atender, pero a la hora de sacar un turno programado tendrían prioridad los porteños. Pasa, vos lo sabés, Guadalupe, pasa en muchos municipios peronistas de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos. Gracias, Martín. No, un gusto. Gracias por haber venido. Gracias.